qué dice la Fiscalía, qué dice la Defensa. Y luego ya cerraremos con peligro procesal, ¿no? Hay algunos jueces que hacen así, en los distritos judiciales, donde ya rige plenamente el código. Otros no, otros permiten que se hable ordenadamente, pero a la vez, de los tres. Se presente todo el caso, pero ordenadamente, ¿no? Porque no hay cosa más atroz que el fiscal o la defensa hablen, ¿no? Sin délices, o sea, sin coherencia. Están hablando de los elementos de convicción y de repente aparece peligro procesal. O sea, mezclan y confunden pues al juez, ¿no es cierto? Y ahí el juez lo debe tener. Un momentito, señor, usted estaba hablando de graves y infundados elementos de convicción y ahora introduce un concepto sobre peligro procesal. Ordénese, ¿no? Corríjase, porque si no, no lo voy a entender. Entonces el juez lo tiene que pautar. Entonces, dependerá pues, cómo organiza el juez su audiencia para no demorar, porque no sé cuánto demoran las audiencias de prisión preventiva aquí, ¿no? Pero hay algunos distritos judiciales donde al comienzo demoraban 4 o 5 horas, que es pues un exceso, ¿no? Probablemente una audiencia de determinación de prisión preventiva no tendría por qué durar más de media hora, no tendría por qué durar más de media hora, ¿no? Hasta creo que es mucho, demasiado. Pero claro, cuando se pauta de una manera muy secuenciada, el tiempo se arregla. Cuando no se hace así, los excesos o los desbordes se cometen y entonces se vuelve algo inmanejable, ¿no? Pero eso es cuestión de experiencia nada más. Es el juez el que tendrá que disciplinar a las partes. Primero fijando un plazo de intervención, de debate, contraposición de ideas, para sus preguntas a sí mismo y seguramente hacerlo de manera secuencial, para abordar los 3 puntos, ¿no es cierto? Para abordar los 3 puntos. Ahora, la decisión es muy importante, ¿no? Porque a partir de eso, si se va a acoger la prisión preventiva, la determinación del plazo también es esencial, ¿no? Porque los plazos, de verdad, no son iguales. Tenemos casos complejos y casos simples. Y según el nuevo código, un proceso simple podrá dar origen a una prisión preventiva de 9 meses. Y si es un proceso complejo, podrá dar origen a una prisión preventiva de hasta 18 meses. La pregunta es, cuando se ventila la determinación de prisión preventiva por un caso grave, ¿ya debemos entender que es complejo? O sea, un caso grave, ya, con una elevada pena, digamos, ¿no? Una violación sexual de menor, por ejemplo, un robo agravado, ya presupone que es un caso complejo y que por lo tanto la prisión podría durar 18 meses según el nuevo código. No, pues, o sea, el criterio de simple y complejo en el nuevo código no tiene que ver solo con la gravedad, tiene que ver con otras consideraciones. Pueden haber casos simples que son graves y casos, que ameritan una complejidad, que son simples y sin embargo, por la gravedad, pero sin embargo se complican porque hay muchos imputados, digamos, ¿no? Aunque son cosas criminalmente simples. Y hay otros delitos graves, por ejemplo, feminicidio, homicidio, que no tienen por qué ser complejos, sino sencillos. En fin, todas estas cosas las tiene que considerar el señor juez a la hora de revisar si se configuran o no los presupuestos que la ley establece, ¿no? Por consiguiente, ¿qué tendríamos que decir? Que siendo la prisión preventiva la medida cautelar más grave, más aflictiva para los derechos del imputado, pero que está habilitada siempre que resulte manifiesta y necesaria,
su determinación dependerá de seguir las pautas constitucionales que están desarrolladas de manera ordinaria en el Código, ¿no es cierto? Cuando nos dice por qué los presupuestos deben ser estos y por qué deben concurrir o deben ser populares. Pero claro, esto todo es teoría. Veamos casos concretos. Veamos casos concretos, ¿no? Imaginemos que un anciano de 70 años es denunciado por violar a su nieta de 13 años. La ha violado este anciano. Persona que además tiene cáncer en la próstata. Es catedrático universitario, muy reconocido, ¿no? Con una actividad académica en materias de filosofía y literatura en prestigiosas universidades. ¿Ya? La menor, al declarar en Cámara GS, etcétera, ha dicho que su abuelo, a quien quiere mucho, a través de una serie de referencias literarias y filosóficas, ha conseguido tener acceso carnal con ella. O sea, valiéndose de su poder de convencimiento pedagógico, ha logrado que la menor, su nieta, tenga relación sexual con él. Solo que ella tiene 13 años, ¿no? 13 años, no tiene 14, sino 13 años. ¿Ya? Y al examen médico se aprecia que hay desgarro reciente, ¿no? Hay un examen psicológico y psiquiátrico en la menor. Ella refiere que ha sido el abuelo por esta forma muy especial de convencerla y que está en una incertidumbre porque hasta antes los hechos lo quería demasiado a su abuelo y ahora, sin embargo, lo está denunciando, ¿no? El individuo, al ser examinado, niega los cargos, pero reconoce que pocos días antes de la denuncia se quedó al cuidado de la menor porque los padres se fueron al cine y le encargaron a él cuidar. Eso es lo que reconoce. Pregunta: ¿podrá con estos elementos pedir el fiscal la prisión preventiva de fulano, el imputado? Y si la pidiese, ¿cómo se contrapondría a ello la defensa y qué decidiría el juez? Miren, fíjense, es un anciano de 70 años, ¿ya? Tiene una actividad profesional muy dilatada en la universidad catedrática, ¿no? Muchos años de ejercicio profesional, pedagógico, ¿no? Hasta la actualidad, ¿no? Está enfermo de cáncer, tiene cáncer en la próstata. La menor lo señala, los indica, dice: sí, ya tenía acceso carnal conmigo, no tenía relaciones y ¿por qué acepté, no? Aunque nosotros sabemos que el consentimiento de una menor de 13 años no es válido, ¿no es cierto? Sigue siendo violación presunta. Ella dice: bueno, lo acepté, no porque me hayan pegado, amenazado, sino porque me llenó la cabeza una serie de frases y teorías, ¿no?, filosóficas y literarias que decían que el encuentro entre menores y mayores era lo más saludable, que así estilaban los romanos, en fin, ¿no? Y, como digo, hay reconocimiento médico legal, hay pericia psicológica y psiquiátrica en la menor los indica, aunque reconoce que está pues sumamente confundida porque quería mucho a su abuelo, ¿no? Y lo sigue seguramente que no. Y este personaje reconoce que sí, se quedó días antes de la denuncia con la menor a cargo porque los padres, entre ellos su hijo, le pidió que cuidara a la menor. ¿Ustedes como fiscales pedirían la prisión preventiva? ¿Cómo construimos
petitorio. Ya, perfecto, es abuelo. Muy bien. El hecho de que sea abuelo, por lo tanto, una persona en la cual la víctima cifra su confianza, agrava el hecho, ¿no es cierto? Ya, pero ¿eso es un asunto fáctico o es un asunto normativo? ¿Dónde lo discutimos? ¿Como grave y fundado elemento de convicción o pena probable? ¿Dónde lo colocamos? Es un asunto de pena, ¿no es cierto? O sea, es un asunto de tipo penal, agravante específico del delito de violación, presunta de violación de menor de 14 años, ¿no es verdad? Entonces, ahí, pero nosotros sabemos que el código no empieza por ahí, el código empieza por graves y fundados elementos de convicción. Entonces, ¿cómo construir? Miren, ¿qué esfuerzo tiene que darse el fiscal para construir aceptablemente su petitorio, ¿no? A fin de convencer al juez, porque el fiscal puede estar seguro de 1000 cosas, pero si no convence al juez va a perder y el juez no le va a dar la razón. Por lo tanto, tiene que construir su caso pensando en el juez, no pensando en él, porque él puede estar extremadamente seguro, porque ha tenido contacto directo con la víctima y todo lo demás, de que eso pasó, eso ocurrió, eso sucedió. Pero no se trata de que él esté totalmente seguro, sino que en base a esa seguridad pueda pedirle al juez una medida tan aflictiva como es la prisión preventiva, ¿no? Entonces, hablando de graves y fundados elementos de convicción, ¿qué podría esgrimir el fiscal? ¿Cuáles serían los graves y fundados elementos de convicción en este caso? Certificado médico legal, que habla del desgarro reciente. ¿Qué más? ¿Por qué digo esto, no? Porque ustedes como jueces, si están en una audiencia y ven que el fiscal se va por las ramas, si ven que el fiscal no identifique esos graves y fundados elementos de convicción legal, señor fiscal, conforme a ley, le pido por favor que usted precise cuáles son los graves y fundados elementos de convicción que esgrime para pedir la prisión preventiva. Lo escucho, ¿no es cierto? Entonces ya lo reencarrila, porque si no se va a ir, sabe Dios por dónde, y va a demorar y dilatar innecesariamente la audiencia, cuando él debería decir 1, 2, 3, 4 por esto, y punto. Ah, ya, muy bien, ya lo entendí, ahora sobre esto ya le puedo repreguntar, ¿no es cierto? No hay que permitir que las partes se vayan por donde quieran, hay que encarrilar, ¿no? ¿Quién tiene la manija en la audiencia? El juez, y nadie más que el juez. Y al primero que se insubordine, se lo expulsa. Así lo dice el código. ¿Por qué? Porque si el juez no hace bien, o sea, no toma bien la manija, esa audiencia se va a echar a perder. Y va a salir algo imperfecto, algo equivocado, o algún vicio mayor que pueda cargar hasta la nulidad. Bueno, entonces, acá veríamos que como graves y fundados elementos de convicción, seguramente el fiscal va a exhibir el certificado médico legal, el análisis de la agresión sexual sufrida por la víctima, ¿no? O el acceso carnal sufrido por la víctima. ¿Qué más? ¿Qué otro elemento de convicción? La declaración de la propia menor que se indica al abuelo, ¿no? ¿Y cuál será la fortaleza de esa declaración? Porque declaraciones pueden haber muchas. Pero ¿cuál será la fortaleza en la que el fiscal podría insistir para decirle, mire, cuán importante esta declaración, señor juez? ¿Cuál? Según lo que acabamos de redactar, ¿eh? ¿Cuál sería la gran fortaleza? No solo que se trata de la menor, ¿no? No solo de que se trata de algo consistente y quizás en alguna medida ya primeramente corroborado por el examen médico, no. ¿Cuál será la gran fortaleza de esa declaración? ¿Dónde está la fortaleza de esa declaración? Que eso es lo que debe destacar el fiscal para que el juez lo entienda y lo tome en cuenta. Bueno, ¿se acuerdan? Claro, el vínculo familiar es evidente, porque es el abuelo y la nieta, pero no, en la declaración de la nieta. La forma como le convenció para tener relaciones sexuales. Y además, La pericia psicológica.
Y en la pericia psicológica y psiquiátrica que salió, que cómo estaba la menor. No, estaba en incertidumbre, ¿no? Porque por un lado quería al abuelo y por otro lado sabía que no debió hacer eso, ¿no es cierto? Entonces, está transparente la víctima. No hay razón para dudar de lo que está diciendo en alguna medida, porque hasta reconoce eso, que aún sigue queriendo a su abuelo y que está ahora en una incertidumbre tremenda, ¿no? Que es un hecho que toma nota que no es correcto, pero sigue queriendo a su abuelo. Entonces, esa sería una fortaleza que el señor fiscal debe hacer ver para que efectivamente la declaración se pueda considerar un muy grave elemento de convicción, porque de eso se trata. No se trata de que la ley lo diga, sino que el fiscal establezca que eso que dice la ley está ocurriendo en este caso, señor juez. En este caso está pasando esto, que la ley dice. ¿Por qué hay graves y fundados elementos de convicción? Por esto. Examen médico legal, que significa tal cosa. Declaración de la menor, a la que se le debe prestar todo crédito por la especial forma en que relata qué es lo que siente y qué es lo que pasó. ¿Qué otro elemento de convicción grave y fundado? El hecho de conocer ampliamente la norma legal establecida y que él pueda haber cometido ese delito. Bueno, como todos estamos obligados a conocer la ley, pero él dice que no ha sido. Pero miren, ya tenemos el examen médico legal, la declaración de la menor, el examen psiquiátrico, el examen psicológico, ¿no es cierto? Y en alguna medida la conducta de él podría también esgrimirse como elemento de convicción. ¿Cómo lo situamos en la escena y el tiempo del crimen? ¿O no es importante situar al imputado en la escena y en el tiempo del crimen? Hay forma, en este caso. Claro. Él mismo ha reconocido que se quedó al cuidado. Ahora niega, pero ¿dónde se quedó al cuidado? En la casa. ¿Y cuándo? En época contemporánea al hecho criminal, porque se ha dicho que se encontró, ¿no?, desgarros recientes, ¿no?, que según la medicina legal importa un periodo hasta de 7 días, 5 días, ¿no es verdad? Entonces, por lo menos eso nos permite, en el marco de la probabilidad, porque ahora estamos en juicio, ¿no es cierto?, en el marco de la probabilidad, situarlo en la escena y situarlo en el tiempo, ¿no? En conjunto, todos los elementos de convicción podrían llevarnos a sostener que efectivamente hay graves y fundados elementos. Por lo menos eso es lo que afirma el fiscal. Dice, por esto yo considero que hay graves y fundados elementos. Ahora usted verá, señor juez, si es así o no es así. ¿Y qué podría decir la defensa? O ya no dice nada. Está tan mal que tira la toalla. No, todavía no entremos a peligro de fuga. Ojo, ojo. En la estrategia de litigación, el no decir nada sobre aquello, puede mandar un pésimo mensaje. Ya acepto esto. Acepto que esto ha ocurrido. Claro, no lo dijo, ¿no?, porque está protestando inocencia, pero no menciono para nada algún cuestionamiento. ¿Podríamos hacer algunas contingencias o no? Al reconocimiento médico legal. El reconocimiento médico legal ha dicho que quien copuló con ella era Juan, Pedro, el abuelo. Así que todavía no es algo absoluto y completo, ¿no es cierto? Ya. El hecho de que exista un peritaje psicológico y psiquiátrico ya es contundente, es algo que no puede merecer cuestionamiento, objeción o algo por el estilo. Tampoco, ¿no es cierto? Tampoco. Es más, el defensor podría decir,
Si para la Fiscalía ya está totalmente, absolutamente claro para qué investigamos. ¿Para qué seguimos en esta etapa? Ya vayamos de una vez al juicio, ¿no? Precisamente porque todavía es menester investigar, establecer lo que ha pasado, es que estamos en esta situación. Así que ya no se puede dar por descartado que mi patrocinado ha sido el responsable del autor. Estamos todavía en el marco de la probabilidad. Eso podría ser un argumento en tal difícil situación de la defensa, ¿no es cierto? Porque obviamente la tiene muy mal en un supuesto como el que estamos dando. Y entonces después ya podríamos pasar a la cuestión de pena, ¿cierto? Y ahí sí ya ingresa lo que el doctor dijo. El imputado no es cualquier persona, sino es el abuelo. Hay vínculo de parentesco, por lo tanto, si a esta persona le encuentran culpable, la van a condenar por una violación sexual de menor agravada, no una violación sexual no agravada, sino todo lo contrario, ¿no? Y consiguientemente se le va a aplicar una pena elevada, una pena bastante grave, ¿cierto? Y eso satisface el segundo presupuesto. ¿Y la defensa qué diría? O también tira la toalla. Por edad no puedes tener acceso a Ya, mire, el doctor ha dicho algo que debió decirse en la primera, ¿no? Y la defensa, pero bien que se dio cuenta. La defensa que debe decir, señores, además, gracias a esta investigación, más adelante se podrá acreditar que mi patrocinado tiene impotencia coendi, o sea, no puede copular porque tiene cáncer. Claro, en ese momento todavía no se ha acreditado, ¿no? Solo se ha probado que está enfermo, pero cómo ha afectado eso en su función sexual es otra cosa. Ya, por eso dirá, y señores, mientras aquello no ocurra, por eso estamos investigando. Y yo creo y considero que cuando se haga el peritaje o el examen se va a poder acreditar que mi patrocinado por esa enfermedad no puede copular, y así que se desbarataría toda la tesis de la Fiscalía. Y sin hacer eso lo vamos a mandar ya a Chirona. Tiene sentido que nos adelantemos. Ya va dejando sembrada algunas cosas que va a poder utilizar cuando se refiera al tercer elemento, que es el peligro procesal, ¿no es cierto? Entonces, vean cómo se escucha al fiscal y se escucha la defensa. Hasta ahora parece que va ganando el fiscal, ¿no? Que resulta más convincente el fiscal. La defensa ha hecho lo humanamente posible, ¿no? Lo que esperaríamos que haga, ¿no? Pero todo parece indicar que aquí la fortaleza está en el fiscal. Pero viene el tercer presupuesto: el peligro de fuga o entorpecimiento de la actividad probatoria. Y el fiscal también tendría que decir por qué. Muy bien, señor fiscal, lo invitamos a que usted indique cuál es la razón para sostener que hay peligro procesal. ¿Dónde estaría el peligro? Y ahí pareciera que la defensa recupera fuerzas. ¿Dónde está el peligro procesal? Primero, ¿de fuga o entorpecimiento de la actividad probatoria? De ambos. De fuga, muy bien. Ya. ¿Por qué fuga? Porque la pena puede ser muy alta y entonces debemos deducir, si arriesga una pena muy alta, seguramente se va a escapar. ¿Qué dice la defensa frente a esa tesis del fiscal? Podríamos decir que tiene domicilio conocido. Claro, conocido, claro. Pero le aseguro que al momento de resolver, pues va a decir, como tiene trabajo y tiene mucho ingreso, va a fugar igual. Ya. Y no vamos a declarar el pueblo. Ya, pero eso no sería correcto, ¿no es cierto? No sería correcto. No vaya a ser tipo Argentina, ¿no? Perdón, tipo España, ¿no? Pero para la sentencia, comentaba el profesor Miranda Estrampe, el gran procesalista que estuvo en San Marcos dando una conferencia antier, él dijo lo que el juez, a la hora de sentenciar a unos individuos, puso como fundamento, ¿no? Y además, cuando la víctima compareció y declaró, los señores acusados bajaban la cabeza.
¿no? Estaban cabizbajos, no miraban directamente. Lo que quiere decir que la víctima tenía razón y por lo tanto yo le creo ahí condenado. No, obviamente que ese es un prejuicio. Lo único bueno es ahí que el juez ha puesto ese criterio en su sentencia y por lo tanto uno ya puede objetar, ¿no? Terrible hubiera sido que decida por eso pero no lo exprese, ¿no? Entonces, como usted dice, ¿no? Ya tiene domicilio, tiene trabajo conocido, tiene familia, es más, está enfermo, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué agregaría la defensa para refutar lo dicho por el señor fiscal? Claro, pero no va a fugar, ¿cuál es? Ya, tiene trabajo, tiene domicilio, eso puede ayudar. Pero algo mucho más concreto. Él vino con detención preliminar o lo citaron para la audiencia de prisión. Según el caso, ¿no? Supongamos que no hubo detención preliminar, ¿ya? Que el fiscal formalizó su investigación y pidió la prisión preventiva y eso se notificó. Y a esa audiencia venía el reo. ¿Qué diría la defensa? Claro. Señor juez, mi patrocinado sabe que esta audiencia puede terminar preso. Y sin embargo ha venido, está acá. Por lo que demuestro que no existe el llamado peligro de fuga del que habla nuestro señor fiscal. ¿Dónde está? Sabiendo que se puede quedar si usted decide la prisión preventiva. ¿Pesaría o no ese argumento? Porque él no viene preso, o sea, no viene con detención preliminar, como pudiéramos pensar, ¿no es cierto? Porque claro, si el fiscal pide la detención preliminar y el juez se la da, a la persona la van a poner detenida a disposición del juez para decidir su prisión preventiva, que es otro instituto. Detención preliminar no es prisión preventiva, sus presupuestos son muy otros, sino que en el viejo sistema la detención preliminar está mostrenca, o sea, no tiene límites. En cambio, en el nuevo código dice, solo el delito grave, 1. O sea, cuando la pena es más de 4 años. Cuando no hay flagrancia, cuando hay razones plausibles, no elementos de convicción, sino algo menos. Y cuando hay cierto peligro de fuga, no peligro de fuga, sino cierto peligro de fuga. Eso dice el nuevo código. Y por eso la detención preliminar no puede durar más de 24 horas. Es una medida asegurativa, nada más. Ya, una vez que esté preso, el señor fiscal verá si lo libera, si pide comparecencia restrictiva o pide prisión preventiva. Ya es otra cosa, ¿no? Pero en este caso no ha habido detención preliminar, por lo tanto, debemos entender que lo notificaron para que se presente a la audiencia y él ha ido. Entonces, de eso va a aprovechar la defensa. Señor, tal no hay peligro procesal, que aquí está mi patrocinado, pese a que sabe que se puede quedar si usted decide la prisión preventiva. Y entonces, ¿era atendible la postura del fiscal de esgrimir peligro de fuga o debió referirse a otro peligro? ¿O no hay? Y si no hay ese presupuesto, tendrá que quedar en comparecencia. ¿Podrían construir los fiscales otro peligro, ya no de fuga, sino de entorpecimiento de la actividad probatoria? ¿No? ¿Quién? Está bien, pues ya declaró, pero no puede haber peligro de obstaculización. ¿Hay alguna circunstancia que nos pueda llevar a pensar que la menor cambie, rectifique, corrija, retroceda? Claro, por supuesto que sí. La forma en cómo se produjo el hecho, ¿o no? ¿Cómo se produjo el hecho? ¿Le pegó? ¿La amenazó?
o prácticamente la convenció a través de ese florido verbo y de esa capacidad de encantador de serpientes. ¿Quién no garantiza que eso no vuelva a hacerlo y consiga que la menor cambie? Quien además ha dicho que le tiene todavía cariño. Probablemente